Dejamos la política de lado, nos vamos a la economía. Vamos a hablar de esta parte que preguntábamos recién, ¿qué pasa con el plan del gobierno nacional que tiene algunas banderas claras, ¿no? Bajar la inflación, cerrar el déficit fiscal, pero en este punto último hay un trabajo muy interesante que hicieron economistas de la Fundación Mediterránea que se conoció en las últimas horas, en donde dicen este cierre del déficit fiscal que hizo el gobierno de Milei es distinto a otros, de otros momentos, como en el 85, en el 87, que hubo en aquel entonces, entre otros varios, porque este es todo cierre fruto de recorte de gasto. Aquí no hubo en ningún momento aporte de mayores ingresos por algún grado de crecimiento. Muy por el contrario, hubo incluso algún remanente de pérdida de ingresos, por lo cual el ajuste incluso hasta tuvo que ser un poquito más de lo que se posiblemente imaginaba. ¿Y dónde estuvo focalizado ese ajuste? Bueno, un trabajo interesante, como decíamos, entre los economistas de la Fundación Mediterránea. Uno de ellos es Marcelo Capelo, que gentilmente nos atiende y con él vamos a dialogar. Marcelo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, Marcelo, correcto, ¿no? Esto, una diferencia central de este ajuste con otros de la historia argentina tiene que ver con que, o de cierre del déficit fiscal, tiene que ver con que fue todo producto del ajuste. Claro, lo que hacemos en ese trabajo es ver desde 1960 en adelante, son 64 años, en cuáles años mejoró el resultado fiscal. O sea, si había déficit, si disminuyó el déficit, si había superávit, si mejoró el superávit, o se pasó de déficit a superávit. O sea, el cambio en el año de la situación fiscal. Y lo que encontramos es que el ajuste de este año es, como incluso lo había planteado el presidente, seguramente en forma cualitativa, el más importante en décadas, porque es un ajuste equivalente a 5,6 puntos del PIB, lo que ocurrió en el primer semestre, seguido por el ajuste que hubo en el Plan Austral en 1985, donde la mejora en la situación fiscal o en el resultado fiscal fue de 4,5 puntos del PIB. Y después, muy por detrás, con mejoras de 1 punto y algo del PIB, están, por ejemplo, el año 2002, el año 2003. Son 8 casos donde el resultado fiscal mejoró 1 punto del PIB o más en 6 décadas y media. Y este año es entonces el ajuste fiscal más importante. Y como bien decías, toda la mejora del resultado fiscal es por menor gasto público, porque los ingresos bajaron un poquito dado que hay recesión, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, en 1985, el Plan Austral, toda la mejora en el resultado fiscal fue por suba de ingresos, nuevos impuestos o mejora en la recaudación. En cambio, ahora es a la inversa. Y en otros casos donde el ajuste fue por el gasto, por ejemplo en el 2002, 2003, fue en gran medida porque se pagaron menos intereses, porque no se pagó la deuda por el default, ¿cierto? O sea que en este sentido el ajuste de este año es más genuino en términos de que realmente se ha bajado el gasto público, ¿cierto? Que es algo muy difícil de lograr. Se lo ha logrado con mucha licuación de jubilaciones, salarios, con menor ejecución, mucho menor ejecución de obra pública, menos transferencias discrecionales a las provincias, alguna reforma del Estado. Pero claro, para eliminar un déficit fiscal tan alto como había el año pasado, donde el déficit financiero fiscal prácticamente llegaba a 6 puntos del PIB, también lo que planteamos es que no hay muchas más opciones que un ajuste como el que ocurrió, digamos, porque era muy, muy grande el agujero fiscal que había. Entonces, en ese sentido, si bien a este trabajo se lo interpretó de dos maneras, algunos para criticar, para decir, miren, qué gran ajuste fiscal que ha hecho el presidente Milei, y otros, el mismo Milei, lo retuiteó al informe,
como diciendo, ¿vieron que hemos hecho el ajuste más grande de la Claro, historia? claro. O sea, de ambos lados, derecha e izquierda, llevaron agua para su molino. Ujú, está bien. En realidad creemos, sí, Marcelo, ¿y las consecuencias ahora con esta recesión? ¿Hay perspectivas de que en corto, mediano plazo pueda haber una recuperación de la economía o hay que convivir con esta actividad tan achatada como se está viendo este año? yo creo que la reactivación ya comenzó porque la variación del PBI, de la producción total, hizo el INDEC, su último dato ya había dado positivo contra el mes anterior, en mayo, y creo que eso va a seguir siendo así cuando aparezcan las nuevas estadísticas, que contra el mes anterior hay una muy leve recuperación, aunque contra el año anterior, suponte, cuando conozcamos junio del 2024 y lo comparemos con junio del 2023, va a seguir dando negativo, es decir, que la actividad es menor que un año atrás, pero mejor que un mes atrás. En realidad, la medición del PIB de junio ya la exhibió la consultora de Orlando Ferreres y dio una pequeña mejora contra el mes anterior. El INDEC había medido mayo. Ya estamos en una recuperación, pero va a ser muy leve, no va a ser la famosa V corta, porque, por ejemplo, el ajuste fiscal, que es lo que ustedes me comenzaron preguntando, es muy grande, prácticamente se paralizó la obra pública, entonces, si bien algunas cosas se empiezan a mover, va a ser un aumento en la producción muy lento. Va a ir lento y yo creo que durante todo el segundo semestre va a ocurrir eso, a diferencia de otras recuperaciones que fueron más rápidas. Pero esas recuperaciones rápidas del pasado, como la del 2017, la del 2015, que vinieron después de una recesión que había durado un año, fueron rápidas, pero después tampoco duraron. ¿Por qué? Porque no se solucionaban los problemas de fondo, déficit fiscal, déficit externo, tipo de cambio retrasado. Ahora la recuperación va a ser lenta, pero hay chance de que se solucionen problemas de fondo. Uno de ellos era el fiscal, que ya hablamos, se está eliminando el déficit fiscal a los ponchazos, con licuación, pero se lo está eliminando. Pero hay dudas sobre otro tema, que es tipo de cambio. Claro. Para alguna gente ya está un poco retrasado, o sea, un poco bajo el dólar. Ahí el desafío todavía está presente y veremos cómo sigue. Pero el concepto que quería remarcar es, a mí no me importaría tanto que la recuperación vaya muy lento, siempre y cuando se solucionen los problemas de base y después pueda durar mucho la recuperación. O sea, que estemos 3 años seguidos con recuperación y después crecimiento. Está bien. Y no que haya una recuperación rápida, pero que dure un año, como en el 2017 o en el 2015, y después cae de nuevo en una nueva crisis. Está bien. Marcelo, por último, esta recuperación lenta, pero sustentable, si se quiere, como describías recién, ¿va a ir permitiendo que el ajuste pueda ir soltándose lentamente de a poquito? Suponte, en todo lo que depende del sector público, no. O sea, salarios públicos, jubilaciones, la recuperación va a ser lenta, como recién decía. Por ejemplo, jubilaciones ya ha habido una mejora porque al ajustar por la inflación de 2 meses atrás, mientras la inflación baje, va haciendo que haya una leve recuperación cada mes. Claro. Pero por supuesto que no han recuperado la pérdida de un año. Además que las jubilaciones vienen cayendo desde el 2018, ¿no? Claro. Son varios. Salvo un año, desde el 2018 hasta ahora, de los 6 años, 5 cayeron. Eso va a recuperarse en función de la nueva regla, pero va a tener un límite. Una vez que la inflación ya haya bajado más, en un momento esa deja de mejorar la jubilación también. Los salarios públicos no creo que mejoren. En todo caso, podrán empezar a acompañar a la inflación, pero no recuperar lo perdido, porque justamente ahí está el ajuste, ¿no? Claro. En ese tipo de gastos. En el sector privado, los salarios están ganando en casi todos los sectores a la inflación a partir de abril o mayo, a la inflación de ese mes, pero por supuesto todavía no recuperaron lo perdido en un año. En todo caso, en la actividad, las mayores chances a futuro
en el presente, y eso va a ser cada vez más importante en el futuro, viene del sector de energía y minería. Gas, petróleo, sobre todo por Vaca Muerta, y minería, litio, cobre. Ahí está mejorando mucho el nivel de actividad y va a haber más inversiones, como conocemos. Pero eso también tarda en llegar a otros sectores y además es muy focalizado regionalmente. Suponte Córdoba no se beneficia rápidamente ni de petróleo, ni de gas, ni de la minería. Claro, claro. Sí, Neuquén, por supuesto. Río Negro se va a beneficiar por la obra que van a hacer en Punta Colorada, el litio allá en algunas provincias del NOA, o el cobre en San Juan. Y Córdoba lo vamos a ir viendo, por ejemplo, porque hay empresas metalúrgicas que le venden a empresas de Vaca Muerta o le venden a mineras, pero va a estas provincias las va a contagiar un poco más lentamente. Está bien. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, que anden bien, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muy amable. Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea, bueno, los fundamentos del ajuste y, bueno, la perspectiva hacia adelante de lo que puede pasar con la economía, habla de una situación de sostenimiento de baja actividad, de caída de la actividad, que va lentamente a ir recuperándose. Nada de B corta. Nada de B corta. Ni de pipa, ni de nada. Aguantar. Sí, muy lentamente parece que va a ir mejorando, muy lentamente. Así es. Vamos a una pausa, enseguida hablamos de seguridad en la ciudad.